a todos y a todas. Va a dar comienzo en este momento la mesa redonda titulada Experiencia con caballos, el caballo como maestro. Y para ello contamos en esta mesa con tres grandes profesionales del mundo de la equitación, como son María Alonso Blanco, Maya Pou, que la tenemos online. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Y Francisco López Ballester. ¿Vale? Vamos a comenzar, si os parece, por María. ¿Vale? María es directora de la Academia BES Escuela de Coaching, con más de 15 años de experiencia en el ámbito formativo de este sector. Además, acompaña a profesionales, deportistas y estudiantes en su desarrollo personal y profesional y colabora como coach con la Federación Hípica de Castilla y León en la sección de doma clásica para menores. Sí, ¿No es así, María? Sí. Bueno, pues sin más, nos gustaría, María, que comenzaras tu comunicación tratando de explicarnos cómo se trabaja desde el coaching emocional en la equitación. Vale. Muchas gracias, ¿Vale? Sara. Pues, bueno, no puedo evitar, estoy un poco nerviosa porque cuando estaba ahí, desde ayer, escuchando las ponencias, hay un ambiente muy distendido, muy tranquilo, pero ya ha sido agarrar el pasillo para subir, me he empezado a poner nerviosa, las piernas que tiemblan, a ver si me voy a caer con el escalón ese del infierno que hay ahí a la entrada. Y menos mal que no se lo estaba contando a él, digo, si no encima le voy a poner nervioso a él y vamos a hacer un papelón los dos, que vamos, aquí los del coaching. Bueno, pues esto que es anecdótico y es una broma, es exactamente lo que les pasa a los binomios cuando salen a la pista a competir. Cuando un jinete o una amazona entra en pista pensando, pues parece que hace un poco de aire, a ver si va a salir volando una bolsa, espero que en este ejercicio el caballo no se me retire hacia el centro y parece que hay mucho público, hay mucho ruido y empieza esa rumia de pensamientos que lo que le llevan es a un estado emocional de nervios, de alteración, incluso de miedo. Y cuando el jinete se encuentra en este estado emocional, el caballo lo percibe y lo único que puede decir es, si el que lleva las riendas está nervioso y tiene miedo, es porque aquí hay un peligro. Así que vámonos de aquí corriendo. Y esa es la puerta de entrada del coaching emocional con caballos. Empezar a trabajar ese estado de nervios de los jinetes para que puedan salir a pista de una manera mucho más tranquila y sosegada y así el binomio entrar en un estado adecuado a competir o en las mejores condiciones posibles. Uno de los grandes obstáculos que tiene que afrontar cualquier deportista es el que tiene dentro de su cabeza, esos pensamientos negativos recurrentes que le llevan a estados emocionales alterados. Pero en el caso de los jinetes y las amazonas, esta gestión emocional y de estos pensamientos tiene que trabajarse por partida doble, porque lo que va a sentir el jinete lo va a captar el caballo y va a reaccionar a ello. Por lo tanto, hay mayor necesidad de este tipo de gestión. Por suerte tengo la enorme suerte de trabajar con la Federación Hípica de Castilla y León desde hace pues ya unos cuantos años, desde el 2016 creo que es, en el plan de tecnificación de menores, en la sección de doma clásica, y he podido aprender muchísimas cosas con ellos, con esos jóvenes y con sus caballos. Escuchando la ponencia anterior, pues eso, ¿no? La dedicación que tienen a este deporte, la seriedad, la profesionalidad, desde niños pequeñitos de 7 años es algo increíble, y la dedicación de sus caballos también. En el coaching emocional con caballos abordamos el trabajo en 3 fases. La primera fase es acompañar a estos jinetes y amazonas a identificar esos pensamientos que entran de manera muy rápida en su cabeza y que les llevan a estados emocionales no deseados. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de cuándo esos jinetes están sintiéndose de una manera que no les ayuda y qué pensamientos acompañan a esas emociones. El segundo paso sería identificar en qué momentos deportivos se lanzan estos pensamientos y les llevan a esos estados emocionales. Y ya la tercera fase, quizá la más sencilla, es ayudarles, acompañarles a la gestión emocional y de esos pensamientos que van en automático a través de distintas herramientas y estrategias. Estas 2 primeras fases, la de tomar conciencia de esos pensamientos y esos estados emocionales que no les ayudan y los momentos en los que se producen,
Son las fases más complejas y son comunes a cualquier proceso de coaching. Lo que pasa es que la gente que tiene un caballo al lado o debajo tienen una ayuda extra. ¿Por qué? Porque si tú le dices a cualquier persona, toma conciencia de cuándo empiezas a ponerte nervioso, cuándo empiezas a sentir esa agitación, qué pensamientos tienes en la cabeza. Por mucho que lo intenten, lo normal es que te digan, es que me doy cuenta cuando ya estoy en un estado de agitación muy elevado. No es tan fácil identificar el momento, el punto en el que comienza. Lo bueno de cualquier jinete o amazona es que les acompaña un radar gigante que en cuanto se produce este cambio emocional, el caballo lo va a percibir y va a reaccionar y lo va a comunicar, de una manera o de otra, pero lo va a comunicar. Entonces tienen una ventaja muy grande con cualquier otra persona respecto a cualquier otra persona que no tenga esa alarma que le va a decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora mismo que he notado este cambio en ti? Hay que aprender a leerlo. ¿Cómo nos pueden ayudar los caballos? Los caballos, bueno, ayer estuvo Lucy Ries que nos dio una charla estupenda y maravillosa. Los caballos, como son por naturaleza animales herbívoros, que serían predados en la naturaleza, cuentan con unos sentidos muy desarrollados para percibir lo que sucede en su entorno. Son capaces de ver movimiento a grandes distancias, escuchar sonidos muy lejanos, tienen la capacidad de percibir olores muy sutiles, hasta sustancias químicas como las hormonas que producimos los humanos en nuestros distintos estados emocionales de manera involuntaria. Y además son capaces de percibir el nivel energético en el que están los demás animales, si están en situación de reposo, en situación de ataque. Y si a esto le sumamos el hecho de que son animales sociales, que viven en manada y que tienen la necesidad de comunicar ese testeo que hacen constante del entorno, mucho más allá del relincho, tienen una comunicación no verbal riquísima, pues todo esto va a hacer que el caballo pueda comunicarnos un montón de cosas si estamos atentos a ellos. Por eso, la etología es una de las herramientas que utilizamos en el coaching emocional con caballos. Como decía, Lucy Ries ayer nos habló mucho, es una de las grandes profesionales de este campo, y a través de esos conocimientos, los coaches lo que hacemos es interpretar ese lenguaje no verbal del caballo, esos movimientos que hace para poder traducírselo al jinete o a la amazona. Pero más allá de eso, con el coaching con caballos lo que vamos a intentar es transmitir este conocimiento también a los jinetes, para que no quede solo en la traducción que uno hace. Si el jinete es capaz de comprender qué es lo que le está queriendo decir su caballo, vamos a empezar a cambiar el paradigma de que la comunicación en equitación tradicional, en cualquiera de sus disciplinas, hasta ahora era que el caballo comprenda lo que le estoy intentando decir con mi movimiento de manos o de piernas, a que el caballo comprenda lo que le estoy intentando decir, pero que además el jinete también sea capaz de comprender al caballo, lo que el caballo le está diciendo. ¿Cómo vamos a facilitar esa comunicación entre jinete y caballo? Pues a través de la segunda herramienta que utilizamos en el coaching emocional con caballos, en este caso, que es la doma natural o el manejo natural. A través de un manejo en el que se permite cierta libertad al caballo para expresarse, fuera de los ejercicios tradicionales, fuera de los entrenamientos, de una manera más amable, por decirlo de alguna manera, vamos a permitir que el caballo se exprese y que el jinete tenga tiempo para observar y comprender al caballo. A través de una serie de ejercicios lo que buscamos es que los jinetes establezcan su liderazgo sobre el caballo. De esta manera el caballo va a obedecer a su jinete no por miedo, que cuando un animal obedece por miedo no puedes estar siempre seguro de su respuesta, sino por convicción, porque cree que el que tiene la mejor información y con quien se siente seguro es con su jinete. Entonces va a obedecer entre comillas, porque quiere permanecer al lado de esa persona segura. De esta manera vamos a favorecer una conversación fluida entre jinete y caballo. Y por último, y de manera transversal a todo esto anterior, a la etología y al manejo natural, está el coaching y la inteligencia emocional, para que a través de lo que nos está comunicando el caballo podamos comprender lo que tanto jinetes y amazonas piensan, sienten y hacen. Y a partir de ahí, en el momento que se pone de manifiesto, es donde podemos intervenir. Yo no puedo cambiar los comportamientos que tengo y hago y no soy consciente. Sin embargo, si tengo un espejo que me está mostrando las cosas que no me están ayudando, sí que puedo empezar a cambiar cosas en mí.
Cuando trabajamos desde estas tres disciplinas, etología, manejo natural y coaching, lo que vamos a ayudar es a mejorar la conexión del jinete con su caballo, que empiece a cambiar la direccionalidad de la conversación, pasar de dar órdenes a tener conversaciones entre el binomio. Eso va a mejorar el bienestar de ambas partes, del caballo y del jinete, dejar de tener a los caballos como meros instrumentos y que sean realmente un compañero de viaje, un amigo en el que confiar, con el que vas a competir, con el que vas a trabajar. Y desde ahí, en el momento en que los jinetes y amazonas empiezan a aumentar el conocimiento que tienen de sí mismos, van a cambiar la manera de enfocar la competición, pero también la vida, porque muchos de los niños y jóvenes con los que he trabajado me comentaban luego: oye María, he utilizado la herramienta hasta que me diste para estar más tranquila el otro día en clase, que tuve que salir a exponer un trabajo que hice, o he aprovechado que había discutido con mis padres y tenía que hacer un examen y claro, jolín, estaba muy alterado. Eso es la grandeza, que cuando aprenden gestión emocional, gestión de pensamientos negativos, lo van a aplicar dentro y fuera de la pista. Va a mejorar el bienestar del jinete y, lógicamente, el bienestar del caballo. Y van a hacer un crecimiento paralelo, tanto jinete como su caballo. Y eso revierte en los resultados deportivos, es inevitable. Cuanto más tranquilos, serenos y confiados salen a la pista a competir, más allá de todas las herramientas que se puedan aplicar, los resultados siempre van a ser mejores. Entonces, de manera resumida, el coaching emocional con caballos nos ayuda a observar y comprender a los caballos, y de manera directa y complementaria a observar y comprendernos a nosotros mismos. Y eso siempre va a aumentar el bienestar del binomio. Muchas gracias, María, por tu intervención. Y vamos a dar la bienvenida a Maya Pou, que es directora y fundadora del Centro de Adiestramiento Víctor Álvarez y tiene una dilatada experiencia en la formación de jinetes y adiestramiento de caballos. ¿Vale? Maya, en esta línea nos gustaría que explicaras, en base a tu experiencia, a tus conocimientos como formadora, los aspectos y las características que consideras a nivel psicológico que deben de tener las personas para llegar a la competición de alto rendimiento, a la alta competición. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, felicitaros por, la palabra sería magnífica, magnífica idea para desarrollar en el mundo del caballo todas las opciones que pueden llegar a tener los jinetes, porque estáis abriendo a través de este simposio muchísimas caminos distintos, opciones distintas, maneras de trabajar diferentes. Así que gracias de parte de todos los jinetes. Realmente es muy positivo para el sector y va a apoyar muchísimo al sector. Yo he entrado en el mundo del coaching deportivo a través un poquito de la experiencia, ya que tenía una alumna que ahora mismo está en Holanda trabajando en una ganadería de renombre, una ganadería de caballos de doma, y ella es de Menorca. Siempre se equivocaba en los concursos y era buenísima. Me hizo pensar muchísimo, porque era buenísima, tenía muchísimas capacidades, era buena compitiendo, era lista, era muy trabajadora, tenía muchísimos de los puntos que me has preguntado, que son pues disciplina, pasión, amor, trabajo, constancia, resiliencia, hay muchísimos puntos que ella tenía. Y fíjate, siempre se equivocaba. Te estoy hablando de hace 20, 25 años. Y empecé a indagar cómo podía ayudarla. Tenía una presión que ni ella misma sabía y empecé a hablar con ella, empezamos a ver qué es lo que pasaba y su presión era: mi padre se ha gastado mucho dinero para que yo pudiera desarrollar mi trabajo, en mi casa se están esforzando mucho para que yo salga y pueda llegar a ser algo en el mundo del caballo, este es el momento de demostrarlo y no soy capaz, ¿cómo lo hago? Y a partir de esta alumna, os hablo de hace más de 20, 25 años, después estuvo en casa de Beatriz Ferrer Salat y ahora está en Holanda, magnífica amiga, además, sigo en contacto con ella a veces. Y ella fue quien realmente me abrió
este nuevo camino para desarrollar estas nuevas oportunidades que tienen todos los jinetes, que es el control mental, el control de las emociones, la gestión más que control, porque controlarlas nos gustaría mucho, pero nos es muy complicado a todos. A todos nos gustaría no estar enfadados, nos gustaría no tener ese nudo en el estómago, no ponernos nerviosos antes de salir a pista, pero es muy difícil controlarlo. Hay que empezar por gestionarlo. Así que si me preguntas cuáles serían las características para que un jinete pueda llegar a la competición, a la alta competición, sería trabajo, esfuerzo, pasión, paciencia en grandes dosis, pero grandes dosis dobladas, porque la paciencia es el arte de esperar a que las cosas lleguen cuando estamos preparados para que lleguen. Y uno de nuestros grandes talones de Aquiles en los jóvenes de hoy es la impaciencia. Lo queremos todo, lo queremos ya y lo queremos sin esfuerzo. Y la última cosa que creo que es muy, muy, muy importante es un acto de fe interno en el que tú mismo estás convencido de que vas a poder llegar. Es un acto de fe que no puedo explicar más allá que con esas palabras. Es la convicción interna de uno mismo que está convencido de que si trabaja, si insiste, si no puedo por la derecha, intento por la izquierda, si este no es el caballo, ya llegará otro. Esa convicción que no puedes tocar, no puedes palpar, pero existe, y que es el motor que hace que busques esas oportunidades donde crees que no las hay. Si no crees que existen, no las vas a encontrar porque no las vas a buscar. Así que para mí ese acto de fe es importantísimo. Muchas gracias, Maya, por tu intervención. Os he pasado un pequeño vídeo de una amazona, esta es otra amazona, no sé si lo podéis pasar y después lo podemos compartir. Son 2 vídeos muy cortitos de 1 minuto cada uno. Me viene a la memoria un concurso hace un montón de años que en esa época no existían los benjamines, pero eras benjamín, debías tener 6, 7 años. Dentro del box sentada con Papa Chico, y Papa Chico estaba estirado en un box en el Open. En el Open, me acuerdo, Tú en el Campeonato de aquí, Cataluña. Abrazada a Papa Chico, estamos hablando de hace muchísimos años. Pues, muchos. Ahí ya empezó ella a forjar lo que es hoy. Con 6, 7 años, era un moco encima de un pony. Increíble la fuerza mental que siempre nos ha demostrado Carla, el amor por los caballos, la pasión, los 4 que ha dicho, los 4 elementos que realmente Carla ha dicho, es que forman parte de su vida. No es que lo pienses, que ella es eso. Y para mí es indispensable, así que felicidades. Y vamos a por la primera pregunta, que yo la tenía guardada para el final, pero voy a empezar por esta porque me parece que es una de las más importantes para mí. Y la pregunta es, ¿qué 4 valores crees que son indispensables para llegar a ser un jinete top? Yo creo que la disciplina, la paciencia y la perseverancia, la pasión por lo que haces y amor, mucho amor. Se lo compro al 100%. No sé si el orden, pero los 4 componentes. No, el orden da igual. El orden da igual mientras estén. Exacto. Me viene ahora a la memoria, Carla, y es que me saltaría la lágrima. Me viene a la memoria un concurso hace un montón de años que en esa época no existían los benjamines, pero eras benjamín, debías tener 6, 7 años. Dentro del box sentada con Papa Chico, y Papa Chico estaba estirado en un box en el Open. En el Open, me acuerdo, Tú en el Campeonato de aquí, Cataluña. Abrazada a Papa Chico, estamos hablando de hace muchísimos años. Pues, Muchos. ahí ya empezó ella a forjar lo que es hoy. Con 6, 7 años, era un moco encima de un pony. Increíble la fuerza mental que siempre nos ha demostrado Carla, el amor. Yo creo que se está repitiendo, Vamos a por la primera pregunta, que yo la tenía guardada para el final, pero voy a empezar por esta porque me parece que es una de las más importantes para mí. Y la pregunta es, ¿qué 4 valores crees que son indispensables para llegar a ser un jinete top? Yo creo que la disciplina,
la paciencia y la perseverancia, la pasión por lo que haces y amor, mucho amor. Se lo compro al 100%. No sé si el orden, Bueno, pero los cuatro. yo creo que ya No, el orden, da igual. lo hemos oído 2 veces. Sí, yo creo que se ha repetido, creo que nos queda bastante claro las cosas del directo, estas cosas pueden pasar. No sé si me oís. Ahora sí. Ahora sí, fenomenal. Bueno, estas son las cosas del directo. Se ha duplicado el vídeo, pero creo que es casi anecdótico y muy curioso porque es doblemente importante. Es decir, la disciplina, la pasión, el amor y la paciencia por duplicado. Siempre con los caballos. Y otra cosa que quería aportar, que creo que es muy importante, que uno monta como vive. Uno vive como piensa. Y fijaros que los jinetes son capaces de modificar su manera de montar si son capaces de modificar su manera de pensar. No sé si me oís. Sí, sí, te oímos ¿Sí? perfectamente. Fenomenal, fenomenal, era para confirmar. El tema empieza siempre en uno mismo. La energía que desprendemos con los caballos sale de nuestros pensamientos. Esos pensamientos nos generan unas emociones y esas emociones son los que transmitimos a los caballos. Para mí, el punto más importante para un jinete que quiera llegar arriba de todo o que quiera sencillamente pasearse por el campo un fin de semana y ser feliz, es ser consciente de sus pensamientos, ser muy consciente de qué es lo que está pasando por mi cabeza. Me gusta esto que pienso, me acompaña, me guía, me acerca a lo que yo quiero o me aleja. Yo puedo tener una posición de víctima en la vida o puedo tener una posición protagonista en la vida. Y aquellos momentos más duros, más difíciles, son esos momentos en los que más podemos aprender. Fijaros que un jinete top, cualquier cosa, Beatriz Ferrer Salat, por ejemplo, que siempre ha sido un referente, que la he vivido desde sus inicios, desde antes de que fuera Beatriz Ferrer Salat, ella tenía muy claro que sería olímpica, ella tenía clarísimo que llegaría a ser olímpica y yo con 18 años que ella tenía, me comentó en una cocina en Alemania cuando ella estaba entrenando en casa de Teodorescu, me comentó, es que yo quiero ser olímpica. Yo pensaba, caramba, con esta convicción probablemente llegué a serlo. Y fíjate, Beatriz en su cabeza tenía ese objetivo. Y todo lo que nosotros pensamos nos enfoca hacia vivir de una manera, actuar de una manera y buscar de una manera. Así que para mí los pensamientos son muchísimo más importantes que lo que nos han enseñado en la escuela. Yo lo he descubierto ya de mayor, ojalá lo hubiera aprendido de joven. Seguramente hubiera hecho más feliz a la gente que tengo a mi alrededor, pero sigo aprendiendo, sigo trabajando y sigo intentando controlar mi cabecita. Muy bien, Maya. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Bueno, pues vamos a terminar la ronda de intervención con Francisco José López Ballester. Él es licenciado en Humanidades y además coach experto en comunicación e inteligencia emocional con caballos y es facilitador del método Lego Serious Play. Bueno, Francisco, desde tus conocimientos y tu experiencia vital y profesional, ¿cómo podrías explicarnos la relación que existe entre el desarrollo humano y el caballo? Es decir, ¿qué nos aporta el animal en el desarrollo de las personas, en el desarrollo humano? Pues te contesto, Sara. Gracias, buenos días.
Yo nunca voy cuando hablo directamente al sitio, sino que siempre acostumbro a dar un rodeo, así que me permites y te contesto con un rodeo con mi historia. Yo venía conduciendo para acá y pensaba en mi mensaje y pensaba en lo que yo quería exponer y dejar aquí, y pensaba, digo, vaya, es poco tiempo el que voy a tener, pero he llegado aquí y me he encontrado con la ponencia, con el discurso de María, con Maya, y quiero decir que me encontré una sola voz en esta mesa. Yo suscribo absolutamente todo lo que han dicho mis compañeras sobre los pensamientos, sobre la emoción y tal, sobre el caballo. Aquella metáfora preciosa en aquella imagen de aquella película Avatar, no sé si la habéis visto, cuando el muñeco azul cogía su rabo y decía Sahim, el vínculo que unía al otro animal y se unía antes de montarse en él. Ese vínculo es emocional y ese vínculo es real y ese vínculo existe. Con el poco tiempo que yo tengo, no me quiero alargar mucho, quisiera ir un paso más allá de mis dos compañeras que han hablado pues, de lo que yo hablaría aquí delante de ustedes. No sé de quién es la frase de que decía de que no hay un lugar en todo el mundo sin una tumba española, sin un explorador, sin un conquistador español. No hay un lugar en todo el mundo sin que al lado de una tumba de un conquistador esté la tumba de un caballo. Los caballos han acompañado a los seres humanos en todas las exploraciones, el descubrimiento, en el conocimiento de todo el mundo, por desiertos, por continentes, por ríos, por valles. Mi idea y mi opinión es que el caballo vuelve a estar ahí preparado para la siguiente gran conquista del ser humano, que es la conciencia y el descubrimiento de nuestro interior. Ya no hay montañas que conquistar porque ya se han estado allí, ya se conocen los desiertos, se han navegado todos los mares, pero hay un viaje de ida hacia el interior de nosotros mismos, hacia ese descubrimiento, como decía Maya, de nuestros pensamientos. Mis pensamientos me afectan cuando monto a caballo, cuando estoy con las demás personas, pero soy consciente de mis pensamientos, desarrollar ese estado de conciencia. Cómo vivo, cómo consumo, cómo me relaciono con mi entorno, cuál es mi sostenibilidad, mi ecología, la huella que estoy dejando, para aprender más de mí, para aprender como persona, como aprender de la naturaleza, para buscar y encontrar mi esencia, tengo como aquellos grandes descubridores, tengo un caballo a mi lado. Yo pregunto cuando estoy en mis sesiones, en mis talleres, y el otro día tuve la ocasión de trabajar con unos chavales que estaban formándose en un ciclo de técnico ecuestre, y les pregunto, ¿qué veis cuando estáis delante de un caballo? Y me dicen mucho, pues un caballo. Pues no, yo veo un espejo y yo me veo a mí. Yo cuando estoy delante de un caballo veo mi reflejo. Cuando estoy nervioso delante de un caballo veo nervios en el caballo. Cuando estoy relajado delante de un caballo veo relax. Otra película, a mí me gusta mucho el cine, esta es también antigua, decía aquel robot a punto de desaparecer, decía, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Eso es lo que yo he visto en mis sesiones de coaching y en mi pista. He visto caballos cruzar una pista de 30 a 40 metros para estar junto a una persona en un momento en que algo dentro de esa persona hizo clic y se conectó. Cuando esa emoción cambió, cuando ese discurso cambió. Yo he visto cosas en mis caballos, y son caballos absolutamente normales, caballos de escuela de una hípica de aquí de Huelva con la que colaboro, que no tienen explicación, o que no tenían explicación para mí hasta que empecé a buscar un poco y necesitaría mucho más tiempo para hablaros de los campos morfogenéticos de Russell Sheldrake, el campo cuántico y cómo ese caballo se conecta a ese campo y baja información de ese campo. Y esa información está para nosotros, para mejorar nuestra vida, para tomar conciencia, para todo esto que he dicho. Poco más, un minutillo más, porque me parece que esta mesa redonda es para vosotros y hay que preguntar y tal. Una pequeña queja me permitirá, Dios me perdonará, me he encontrado con un mundo del caballo muy cerrado. Cuando he buscado colaboraciones con hípicas y tal, mucha gente me ha dicho, ¿pero eso qué haces tú qué es? Digo, mire usted, le vuelvo a explicar desde el principio todo lo que le he explicado. Una persona me llamaba insistentemente, yo quiero que tú le hagas eso que tú le haces a mis caballos. Yo le decía, no, yo no trabajo con caballos, pero trabajo para las personas. Si puedo hacer algo que no es mi función más que acompañar, lo hago con personas, no con caballos. Entonces hay un mundo del caballo que aún se resiste a lo que yo llamo, y no sigo más por ahí, sota, caballo y rey.
pero la revolución ya ha empezado y es imparable. Y llegará la revolución, ya ha empezado, ya hay la meditación, la espiritualidad, ya ha llegado y no para de avanzar. Y el caballo está ahí para llevarnos hasta el final, como lo hizo siglos y siglos anteriores. Muchísimas gracias y si... Muchas gracias, Francisco. Francis, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Ahora mismo no tenemos preguntas en el chat, pero sí te pediría después del turno de palabra un segundito porque hay que exponer actividades complementarias y los postres que creo que forma parte del gordo del simposio, que tiene que tener su espacio aquí en este escenario, que lo tienen que conocer los chicos y que lo tenéis a vuestra disposición desde las 11:30 que se expondrán en la web, ¿vale? Si alguien del público quiere, ¿sí? Pasar el micrófono, por favor. Hola, buenas. Pues no sé si hay un poquito de hueco, si pudieras profundizar en eso que nos has dicho del campo que cogen los caballos, que lo has dejado así un poquito en ciernes, si hay un poquito de tiempo. Sí, y si no lo buscamos. El genial, dejar la sorpresa como huella. Veréis, anotar el nombre, Rupert Sheldrake, es un biólogo que ha hecho muchísimos experimentos y que los experimentos le han llevado más allá de la media aritmética. Es decir, no sé, si tiras una moneda, o sale cara o sale cruz, y hay una probabilidad. Pero él ha llevado los experimentos más allá. Comentaba, por ejemplo, si habéis observado alguna vez una bandada de pájaros, cómo todos se mueven de un sitio a otro a una velocidad que él ha demostrado que no es cerebral. Es decir, el pájaro que está volando, él no puede ver que su compañero de la izquierda se le echa encima y a su vez virar hacia la derecha, y así una bandada de a lo mejor 500, 600 o 1000 el individuo. Este hombre afirma de que esa bandada de pájaros se mueve con una mente única, con un cerebro único. Él hablaba por ejemplo, de perros que salen corriendo y se ponen en la puerta a esperar al dueño, no cuando el dueño está abriendo la cancela, sino cuando el dueño está en su oficina y dice, ya no trabajo más, vuelvo a casa. Incluso en distintos continentes habla este hombre. Este hombre dice que esa persona llama a casa, su mujer le dice, voy para allá, y la mujer le dice, ya, he visto al perro, sé que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy ahora formándome en constelaciones sistémicas y familiares, y trabajamos igual, trabajamos con un campo cuántico. Hay una energía, el caballo sabe, la manada, cuando se mueve, también hay yo estoy absolutamente convencido que hay un cerebro único y una energía única. Yo quisiera hablaros de la conciencia, quisiera hablaros del amor universal que está ahí en los caballos, quisiera hablaros de un ser que lo único que hace es que no habla. Y afortunadamente, porque si hablase y opinase, quizá caería en juicios y en las porquerillas que nosotros manejamos y que nos vienen a la cabeza en pensamiento. El caballo lo que hace es que se conecta. La relación entre caballos hay y entre otros animales. Pero el caballo, al ser, como dijo mi compañera María, un animal de presa, es aún más perceptible. El cazador va yo vengo a que lo que quiero decir me dé tiempo en mis 8 minutos. Y a lo mejor no estoy pendiente de Sara o de María. El cazador va al objetivo. La presa lo gestiona todo a su alrededor, está presente en todo. Entonces, Rupert Sheldrake, como ariete, como el iniciador de todo esto, que es verdad, él habla de telepatía, él habla de un sexto y un séptimo sentido, él habla de personas que están observando con cámara en centros comerciales y la persona siente algo y mira en el momento en que es observada. Y termino, el experimento aquel de la física cuántica, ¿no? Que demostraron que la presencia del observador alteraba el movimiento del electrón. Hay un átomo y una serie de electrones que se mueven, que varían cuando el observador está presente. Otro que podéis leer, el Joe Dispenza,
que dice que la gente distingue la energía de la materia. Yo soy materia y me muevo y creo energía, pero la materia está formada por átomos, que en su 0,99999 periódico puro es energía. Entonces el 0,999 de la materia es energía. Con lo cual, igual no hay tanta diferencia entre la energía y la materia. Se necesitaría mucho minuto. No sé si te contesté o no. Sí, gracias. Gracias. Gracias a ti. Sí. Pasa. Muy buena. Mi pregunta es para Maya. Maya, yo quisiera saber el apoyo tuyo psicológico hacia Víctor, en las pruebas, cuando ha competido y cómo lo ha gestionado, cómo lo habéis hecho. Que se habla aquí del apoyo psicológico y demás, y yo creo que tenemos un ejemplo grande contigo. Pues buena pregunta, muy buena pregunta. Como ha dicho el jinete antes olímpico de completo, que me ha parecido fantástica y magnífica su participación, el entorno es básico para que un jinete se sienta con capacidad para afrontar aquello que tiene que afrontar. El soporte exterior más cercano es muy importante. En el caso de Víctor, técnicamente yo no le puedo dar soporte porque me dan 1000 vueltas. En el caso más mental, psicológico, más de acompañamiento, yo siempre he estado al lado de Víctor. Entonces, el hecho de que él sienta que yo estoy allí, le da como paz. Víctor ha sido competidor muy bueno. En este caso, él no me ha necesitado. No he tenido que guiarlo, no he tenido que acompañarlo en ningún momento. Al revés, a Víctor le crece entrar en un SICAP y ver las gradas llenas y ver todo el público, entra y dice, qué bien, vamos a disfrutar con nuestro caballo. Entonces, eso se siente, incluso alguna vez en la mitad de una CUR, en un ejercicio, me mira, en plan, vas a ver lo que voy a hacer, cambia la CUR en la mitad del SICAP y yo no me lo puedo creer. Es decir, en el caso concreto de Víctor, no ha necesitado que yo lo acompañara psicológicamente para que él pudiera competir bien. No, es un caso muy raro, incluso para eso. Víctor es un genio compitiendo, ha sido muy bueno siempre y no ha necesitado. Sí que es verdad que he estado allí y el solo hecho de estar allí a él ya le da paz. Y con eso es suficiente, en el caso de Víctor. En el caso de otros alumnos me lo he tenido que currar muchísimo más. Vale, gracias. Gracias, Maya. Creo, Francis, que me decías que había alguna tenemos preguntas por el chat. María Ventral pregunta, y creo que es una pregunta para los tres, ¿vale? Que ¿por qué habéis elegido el caballo como nexo para vuestras intervenciones con personas y no otro animal? Contéstale tú, María. Bueno, pues es que lo que decía al principio, ¿no? El caballo tiene una capacidad de percepción por las cualidades naturales del caballo, la capacidad de percepción que tiene del entorno, que hace que tenga unos sentidos súper desarrollados, y además el hecho de que viva en manadas y tenga la necesidad de comunicarse. Y en este sentido el caballo es uno de los animales que mayor nivel de comunicación tiene con el resto de los individuos de su manada. Si aprendes a interpretar esa comunicación, aprendes a comprender al caballo. Y esta capacidad de percepción y de comunicación que comulguen esas dos cualidades en un mismo animal, que además sea doméstico, porque esto con cebras sería bastante más complicado, o yo qué sé, con ballenas poco práctico, pues al final buscamos un animal que reúna todas esas condiciones, ¿no? El nivel de percepción, hasta que tenga la capacidad de percibir y transmitir el estado emocional de lo que tiene al lado, sea un león en la sabana, sea un humano en una pista, comunicarlo a los demás y además que esté domesticado para facilitar su manejo y que no suponga un riesgo el poner a una persona al lado, claro. Maya. Sí, Maya, ¿querías decir algo al respecto? Estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones de los compañeros. Agradecer que estén aquí en esta mesa y tanto María como Francisco 100% compartiendo todo lo que han expuesto en este simposio.
Hay acciones terapéuticas con perros, con otros tipos de animales, pero el caballo, como ha comentado mi compañera María, por su característica de animal de presa y por su evolución biológica, lleva miles de años el evolucionando para gestionar información de su entorno. Entonces, ¿por qué está ahí? ¿Algo más? ¿No Bueno, tenemos pues alguna pregunta? ya, bueno, pues parece que hay tiempo para alguna más. El interés no es solo en Sara, ¿vale? Hemos cruzado ya los 150 personas visualizando hasta ahora el evento. Bueno, felicidades, qué bien. Hola, mi nombre es Salva y yo lo que quería preguntar después de estas intervenciones es, bueno, primero decir que me ha parecido muy interesante el hecho de que hayáis mencionado de que nos está costando avanzar en cuestión de, por ejemplo, una frase que has dicho tú, Francisco, de ¿pero esto qué es? Y es como que a veces nos negamos a evolucionar dentro de este mundo que es la equitación. ¿Y qué herramientas creéis vosotros que nos faltarían para que pasemos de una doma más tradicional a una doma que evolucione con el paso del tiempo, en el que se tenga en cuenta también las emociones tanto de las personas que montan a caballo y de los caballos en sí? ¿Empiezo yo ahora? A ver, bajo mi opinión y con tan poco tiempo. Antes comentaba la compañera que o estaba yo aquí o estaba ahí, no recuerdo bien, que había una chica que creo que lo contaba Maya, que a la hora de montar te sentía mucha presión porque su padre habría hecho todo, su padre, y yo pensaba, claro, ella, el padre y la madre no pueden ir los tres a caballo, pues ya no son binomios, son 4 a la hora de competir. Entonces, para mí todo se resume en el amor. En trabajar yo, es decir, en tu caso, trabajar tú en tu mejoramiento personal. La comunicación me vale para montar a caballo, la gestión emocional, imprescindible. Pero este es mi mensaje o mi obsesión, no lo sé. La idea de la gente que mira al caballo. No, el caballo no se equivoca, mírate a ti, eres tú. Yo recuerdo una señora en uno de mis cursos que me decía, Francisco, yo llego a la hípica y algunos días están todos los caballos revolucionados, pero yo no consiento que ninguno me falte el respeto. Otros días los encuentro a todos relajados. Y yo la miraba y decía, ¿y son los caballos, no? Entonces, el crecer tú como persona, en el amor, en la bondad, en el equilibrio, hacer un trabajo interior, ¿sabes? Porque ese caballo va a notar hasta lo último que haga. Más que herramientas, competitividad, sí, eso viene después. La base para mí es el amor. Muchas gracias. Sí, por aquí, allí al fondo. Mi nombre es Antonio, agradeceros por la ponencia que nos acabáis de exponer y mi pregunta es, bueno, creo que va dirigida a María, ¿no? Cuando hablas con los jinetes y cómo le haces entender que el cerebro equino funciona por impulsos, el cerebro humano funciona por objetivos. Cuando hablamos de verbos como hablar, escuchar, susurrar, comunicar, deberíamos hablar de verbos como sentir. Cuando hablamos de amistad, amor, cuando los caballos, según las pinturas rupestres del norte de España, sur de Francia, hablan de que se datan de unos 65.500 años y nuestro antepasado más próximo, el Homo sapiens, data de 45.000 años. Es decir, existían ya antes que nosotros estuviésemos aquí, no nos necesitaron. Sin embargo, el ser humano sigue fascinado, sigue mostrando interés. Cuando comunicas todo esto a los jinetes, ¿cómo se lo toman? ¿Qué piensan de esto? Esto, como dice Francisco, es un cambio, esto es patente, esto es real. Estamos, digamos, en los comienzos, ¿no? Pero si no nos bajamos a nivel de respeto mutuo y de igualdad entre seres vivos, si no respetamos a la propia naturaleza,
¿qué nos queda? Y no voy a decir nada de la cumbre de Glasgow, porque ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Pero cuando expliques esto a un jinete, ¿qué piensa de todo esto? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Tengo la suerte de trabajar en el plan de tecnificación con menores, quiero decir, menores de 17 años. Tenemos una cultura en España muy alejada de la parte emocional. Hemos ido evolucionando, hemos dado prioridad a la parte racional y la parte emocional incluso se ha denostado, ¿no? Las personas que mostraban emocionalidad eran personas débiles. Entonces, los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios era sentir tristeza, sentir miedo, sentir frustración, cualquier tipo de emoción, especialmente las que no están bien vistas. Eran cosas que se tenían que hacer en casa. Pero las emociones son naturales e involuntarias. Es tan natural como respirar o como que lata el corazón. Pedir a alguien que no respire no tiene ningún sentido. Pedir a alguien que no sienta tristeza si pierde a un caballo no tiene ningún sentido. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, los niños están mucho más cerca de esa conexión emocional, porque, como digo, es algo innato y es algo natural. Cuando tú empiezas a hablar de emociones con un niño, se le ilumina la cara porque dice, esta me entiende. No me está diciendo que está mal o que no debo enfadarme, entristecerme. Hombre, si es que vas a cambiar de caballo a uno mejor porque has mejorado deportivamente, tienes que estar súper contento, que este caballo es mejor. Ya, pero es que eso implica que me tengo que despedir del anterior. Y era mi amigo, y estoy pasando un duelo. Y encima tengo que estar contento porque llega uno nuevo y me estás diciendo que sea leal al nuevo sin traicionar al anterior. ¿Cómo lo hago? Y eso no lo gestionamos. Y eso produce un cierto distanciamiento de los caballos, del jinete con el caballo, porque se están protegiendo. Porque a lo largo de su carrera profesional deportiva van a ir cambiando de caballo para ir mejorando. ¿Y qué pasa con el anterior? ¿Cómo pasamos ese duelo? Conclusión, yo lo que me he encontrado muchos niños que hacen cierta distancia emocional y empiezan a instrumentalizar al caballo para no sufrir, porque si no se lo están llevando encima. Entonces, volver a esa reconexión, normalizar las emociones y a partir de ahí sentir, los niños están encantados. Con los padres cuesta un poco más, pero con los niños, sean de 7 o sean de 17, el volver a retomar esa parte emocional y el responsabilizarse. Porque de manera innata, si tengo el día torcido y me subo a un caballo y el caballo está respondiendo mal, de manera innata lo que te sale es, voy a dejarlo. Pero si tu entrenador, tu padre, tu madre o yo qué sé, o lo que nos han enseñado es, no, mantente arriba y sigue, nosotros lo que hacemos es justo lo contrario. ¿Tienes el día torcido? Bájate, hoy no trabajes, hoy no entrenes, pero es que tengo que entrenar porque sí está fenomenal, pero todo lo que consigas hoy va a ser hacia atrás, no hacia adelante. Entonces, el tomar responsabilidad de tus emociones, perdón, ya acabo, lo que decía él, ¿no? Tomar responsabilidad de tus emociones y a partir de ahí tus conductas, poner el foco en ti y no en el caballo, ayuda mucho. Y con los jóvenes, con los que están en la base, con los que están empezando, es muy fácil porque lo tienen muy cercano en el tiempo, ¿no? Esa emocionalidad, sentirla a flor de piel y empezar a gestionarla. Ya. Gracias.